Prácticas Escolares en Contexto, el podcast del posgrado en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, Argentina. Un espacio para quienes, inquietos por los saberes y prácticas escolares, se permiten pensar la escuela y su cotidianeidad, habilitar preguntas en torno suyo y, ¿por qué no?, esbozar respuestas también. En el encuentro de hoy, invitamos a Mercedes Mayol, especialista en nivel inicial. Ella nos va a ayudar a tener una perspectiva más amplia en el análisis de las problemáticas actuales que atraviesa el nivel. Vamos a conversar acerca de la preocupante baja en la tasa de la natalidad y del impacto que esta cuestión tiene en el nivel inicial. También vamos a hablar acerca del panorama de la obligatoriedad y del derecho a la educación de la primera infancia. Y vamos a conversar particularmente de dos cuestiones concretas: el trabajo con las emociones y el uso de la tecnología en las aulas de jardín de infantes. Hola Mercedes, muchas gracias por sumarte a nuestro podcast en esta oportunidad trabajando sobre el nivel inicial. Para comenzar, queríamos que te presentes a nuestros oyentes, contarnos quién sos, qué trayectoria tuviste en relación al nivel inicial en Argentina y también a niveles más amplios. Bueno, buenos días, Amparo, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en primer lugar les quiero contar que yo soy Mercedes Mayol Lasalle. Vine a Buenos Aires, soy de La Pampa, vine a Buenos Aires a estudiar en 1970 en la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y bueno, y fue allí donde mientras estudiaba, empecé a buscar trabajo, y ahí empecé a trabajar en mi primer grupo de 2 años en un jardín privado, con horario extendido. Y bueno, y posteriormente trabajé como maestra maternal y como directora muy tempranamente en distintos jardines maternales. Bueno, y con una carrera muy ecléctica. Yo soy maestra normal nacional, egresada de la Escuela Normal de Santa Rosa, La Pampa. Soy licenciada en Ciencias de la Educación. Y bueno, en esa carrera ecléctica que he tenido, llena de vaivenes como la Argentina, participé de la creación de algunos jardines maternales de la ciudad de Buenos Aires, y también estuve en el rearmado del jardín maternal de la Universidad de Lomas de Zamora, y en otros proyectos en donde fui asesorando. En estos últimos años, creo que por ahí esto para mí ha sido lo más significativo, porque en los últimos casi 30 años he trabajado soy en realidad miembro de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, Sí. una ONG internacional que todos conocemos como la OMEP, donde empecé a trabajar de manera voluntaria a fines de los años 90, y fui presidenta de OMEP Argentina, fui elegida vicepresidenta regional para América Latina posteriormente, y estuve 6 años en esa gestión, caminando por América Latina. Y los últimos 6 años tuve el honor de ser elegida presidenta mundial, y eso me permitió tener una visión muy global, porque la OMEP está presente en más de 84 países, en 85, 86 países en este momento creo, Ujú. porque siempre nos vamos moviendo, incorporando en todo el mundo. Y desde ahí, bueno, viendo qué pasa con la educación infantil, qué pasa, cuáles son las problemáticas que cruzan el campo.
y además en este contexto histórico tan particular que nos ha tocado vivir, cuáles son los desafíos con los que nos encontramos hoy en día. Una Así que mirada bueno, muy, muy amplia la que se puede construir desde la participación en esos espacios. Nosotras te queríamos invitar a hacerte algunas preguntas que son las principales preocupaciones que surgen en el marco de nuestro posgrado, que se centra mucho en la práctica pedagógica y en cómo pensar la práctica en contexto. Entonces nuestros colegas docentes que cursan, capaz cada vez van seleccionando problemáticas que son el eje de su reflexión durante la cursada. Y en el caso del nivel inicial, recientemente han empezado a surgir como preguntas algunas cuestiones que creemos que capaz vos nos podés ofrecer una mirada interesante. Por ejemplo, la primera de ellas tiene que ver con la cuestión quizás de la baja de la natalidad, cuando hasta hace algunos años en Argentina, por ejemplo, el problema capaz era conseguir un cupo en el jardín o en el jardín de infantes o en el jardín maternal. Hoy en día asistimos a una situación distinta. Quisiéramos saber desde tu mirada cómo impacta esto en un nivel que es como la puerta del sistema educativo y cómo es este fenómeno no solamente en Argentina, sino en el mundo. sí, sin ninguna duda hay un fenómeno que está transformando muy silenciosamente, no solamente a nivel, sino a todas nuestras sociedades, y que generalmente ocupa un poco espacio en las conversaciones sobre educación y cuidado de las primeras infancias. Y es que están naciendo muchos menos niños en el mundo, niñas y niños en el mundo. Y yo me focalizaría en lo que nos pasa en nuestra región, ¿no? En América Latina, ¿no? Y estamos hablando de una variación demográfica muy acelerada. Justamente yo que me la paso estudiando, a pesar de que tengo 50 años en el campo y muchos años de vida, he visto, creo que, y recomiendo fuertemente los estudios que está publicando la CEPAL y que está publicando la Oficina Regional de la UNESCO, vinculado con estos temas, ¿no? Y hay un estudio reciente que fue publicado hace poquito en Notas de Población, que es una revista que la CEPAL, que uno debería estar como profesional dedicado a la educación suscripto, porque son revistas gratuitas y llega, digamos, a mí me llega al correo, digamos, muy fácilmente, no puedo soslayarlos, ¿no? Y uno de los últimos estudios de notas de población analiza precisamente el impacto de la natalidad sobre los sistemas educativos de América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, cuando uno mira esta información que ha sido recabada con mucho cuidado, como todos los trabajos de la CEPAL, este, se pregunta qué significa esta transformación para la primera infancia, para la atención y educación de la primera infancia, ¿no? Y qué significa también para nuestras sociedades que nazcan, porque se toma inclusive los pocos comentarios que han salido en los diarios y en la televisión y demás, a veces se habla de oportunidad cuando se habla de un drama, en realidad, que yo no quisiera llamarlo jamás una oportunidad, ¿no? Mm. Es cierto que todos los estudios, por ahí a veces se les escapa la palabra cuando analizan las posibilidades que se hablan sobre los sistemas educativos, pero la verdad es que estamos hablando de un fenómeno súper complejo que está relacionado con las dificultades económicas y sociales muy concretas y que además va a tener alto impacto en la vida de nuestras sociedades, ¿no? Claro. Este, y inclusive con mucha liviandad he escuchado comentarios como, ahora que va a haber menos niños, va a haber no va a ser necesaria tanta inversión, ¿no? Claro. Educativa, ¿no? Dios mío. Entonces, bueno, primero veamos qué está pasando con la Mm. natalidad. Este, Hay que tener en cuenta que alrededor de 1950 en América Latina, las mujeres tenían más o menos entre 5 y 6 hijos. Sí. Y hoy algunos países llegan a 2 hijos por mujer y otros uno, ¿no? Ujú. Uno por mujer. Esta es particularmente significativo porque se aceleró en esta última década. O sea, en esta última década, desde la pandemia o un año o dos antes de la pandemia,
Por ejemplo, en Argentina disminuyó alrededor del 26-27%, ¿no? Y en Chile alrededor del 20%, en Costa Rica, que es otro de los países que disminuyó mucho, alrededor del 23%. No así por ahí en países como Colombia, que no solamente ha mantenido, sino que en algún momento también Crece. ha subido, digamos, ¿no? Mm, Pero en líneas generales en América Latina, cuando se habla de las proyecciones poblacionales y de nacimientos, se está pensando que para 2050 va a haber muchísimos menos niños, ¿no? Muchísimos menos niños. Y esto hoy está impactando en primera infancia. Hoy lo mm, vemos en primera infancia, pero lo vamos a empezar a ver cuando estos niños empiecen a crecer. mm, Lo vamos a ver también en la disminución de las matrículas de la primaria y de la escuela media, ¿no? bueno, Entonces, hay transformaciones digamos, que tienen que ver con, con procesos totalmente diferentes en los países analizados, ¿no? Y en cada uno de los países del mundo, pero hay transformaciones que son por ahí positivas, largamente buscadas, vinculadas, por ejemplo, con embarazo adolescente. O sea, claro, hay sí. menos embarazo adolescente. Pero también, esto tiene que ver con otras cuestiones. Bueno, otro de los aspectos positivos, ahora que estoy pensando, es que, bueno, las mujeres todas tenemos mayor nivel educativo. Sí, o mayores Hay capacidades de una elegir, creciente participación laboral, ¿no es claro, cierto? Hay más autonomía para decidir la maternidad, exacto. ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo esto se cruza con las dificultades de todas las personas jóvenes de acceder al mercado laboral, a la Mm, vivienda. Y además, porque criar a un niño genera costos y exigencias económicas asociados que ujú, son muy difíciles y muy fuertes. Criar a un sí, niño es caro, sí, ¿sí? requiere Es caro. tiempo y en un contexto Requiere quizás en el que uno tiempo, cada vez tiene que energía, trabajar más. recursos, claro, vivienda, Mm, lugar, cuna para el bebé, ¿no es cierto? mm, Este, muchísimas, atención médica, muchísimas cosas que hoy vemos que, digamos, desde el punto de vista de la política pública, hay menos respuesta de los estados, entonces hay que ir a buscar todo eso al sector privado. Entonces, ¿qué nos está diciendo la caída de la natalidad acerca de las condiciones de nuestras sociedades para criar, para cuidar, para educar? ujú, Este, y entonces, lo que vemos es que, como decía, los efectos de la caída de la natalidad no van a llegar a todo el sistema junto, digamos. claro, Está avanzando va a ser gradual. en primera infancia, claro, clarísimo, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es súper claro, todas las supervisoras, las directoras de los jardines te lo están diciendo. Desde ya las grandes conglomerados como la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, Rosario, Córdoba, este, Mendoza, se nota mucho porque las mujeres trabajan, estudian, etcétera, pero también se ve en el resto del país. Y entonces lo que estamos viendo es que para 2050, este estudio nos dice que de alrededor de 33 millones de chicos Mm, que hoy tenemos entre 0 y 2 años, pasaríamos a tener 25 millones. O sea, es mucha diferencia. Son ujú, casi 7,5 millones, 8 de niños menos que va a haber claro, en el 2050, ¿sí? Eso este cambio que ya comenzó nos obliga a pensar mucho más dónde van a estar los niños, sí, dónde disminuirá más la población, si puede mantenerse o incluso aumentar por el tema de las migraciones, ¿no es cierto? Porque tenemos mm, muchos niños de migraciones internas dentro de América Latina y dentro del resto del mundo, por supuesto. mm, Si miramos, por ejemplo, las preocupaciones que tiene Europa, porque, digamos, vinculada con África, ¿no? África es el continente más joven, ¿no? De población más joven. sí, Y entonces esto está impactando en el tema de las migraciones, está impactando fuertemente porque
los niños pequeños están justamente en las comunidades que están migrando, Claro, ¿sí? en Y busca de entonces esos oportunidades. son los que aparecen, claro. Hace poco, conversando con las compañeras de OMEP Suecia, nos decían que acababan de cambiar el currículum sueco porque era demasiado sueco. A mí me causó como gracia, ¿no? Sí, Era demasiado sueco y entonces no estaba viendo sí, el cambio poblacional que en este momento estaba viviendo Suecia, sobre todo en primera infancia. Ahí se claro. reflejaba fuertemente, ¿no? A partir de la claro, Ahora, es donde llegan todas las problemáticas como en primer lugar. Y también digo, yo me pregunto un poco en la medida en la que a veces se piensa como una oportunidad, pero que probablemente vaya a ser más bien una disminución o un achicamiento del sistema educativo. claro. ¿Y por qué yo digo sí? ¿Por qué yo digo que no es una oportunidad? Primero, porque no es una oportunidad desde el punto de vista humano tener una población Claro, muy envejecida, porque hay que combinarlo, ¿no? Con la claro. expectativa de vida que muy envejecida, que ese bono que teníamos, digamos, para poder social, digamos, para poder sostener las políticas públicas sobre la población económicamente activa, Ujú, ya no la vamos a tener porque vamos a tener una población económicamente activa mucho menor para sostener a, por ejemplo, a la tercera edad, claro. ¿sí? Que va a ser una pirámide poblacional invertida, Ujú, mm, donde los adultos mayores van a ser muy altos y los gastos y de cuidado, la inversión necesaria, la política pública, etcétera, los esfuerzos de las mujeres, porque acá también están retrocediendo los derechos de las mujeres, ¿no? Porque ya claro. sabemos quiénes cuidan, por más que, así Sí. que bueno, pero volviendo un poco a la educación infantil, el tema es que también hay una paradoja, también hay una paradoja. Hay menos niños, pero todavía hay muchos niños excluidos y eso no lo tenemos que ocultar atrás de estos datos. Exacto. Porque acá llegamos como al corazón del problema. América Latina está empezando a tener menos niños antes de haber conseguido garantizar plenamente los derechos de todos los niños. Ese es el Exacto. drama. Totalmente. Ese es el drama. Entonces, nosotros en Argentina, si vemos los números, por ejemplo, ¿no? Que Mm, siempre nos enorgullecemos y con justa razón de tener más del 90% de los niños de 5 dentro del sistema. Sin embargo, ese número lo tenemos desde hace más de 20 años, ujú, ¿sí? Entonces tenemos un núcleo duro de niños que no han conseguido, o sea, no hemos conseguido el mundo adulto y del Estado y la comunidad garantizar sus derechos, mm, ¿sí? Y en América Latina, en América Latina, el 72% de la población en edad de preprimaria, o sea, un año antes de la escuela primaria, sí, no está escolarizada, o sea, perdón, está escolarizada el 72%, lo cual quiere decir que ese resto que queda, ¿no es mm, cierto? Ese 28% no está, ujú, no está. No están matriculados en ningún año del nivel. O claro, sea, que hay menos niños, pero todavía no conseguimos incluirlos a todos. Yo esto lo machaco sí, porque acá hay una injusticia fuerte, fuerte, y que también nos obliga a pensar todo el sistema, ¿no? Nos obliga claro, a pensar dónde están los jardines, qué pasa con el territorio, qué pasa con el nivel social, qué pasa con el género, qué pasa con la ruralidad, qué pasa con los niños que tienen discapacidad, qué pasa con la condición migratoria, qué ujú, pasa con todas las desigualdades históricas que además lamentablemente se están marcando fuertemente, o sea, todas las desigualdades en función de este contexto político,
económico crítico que se ha profundizado en mayores injusticias en los últimos años después de la pandemia, ¿no? La Exacto. pandemia lo puso en blanco y negro y ahora se ha profundizado. Profundizado. Entonces, Mm, cuando escuchamos decir que disminuye la matrícula y que sobran salas, mm, nos tenemos que preguntar dónde sobran y para quiénes sobran, ¿sí? claro. Este, Sí, entonces, esto totalmente. cambia la discusión, Porque además porque, en el último claro, censo de 2022 la sala de 3 dio una cobertura del 30% apenas. Está bien que no es obligatoria y demás en Argentina, pero el 30% es 3 niños de cada 10. Entonces, claro, hay pero menos niños, pero de esos niños solamente el 30% está yendo a la sala de 3. exactamente, y además está mostrando algo que es una obligación del Estado y que tiene que ver con universalizar los derechos. Ujú. O sea, y acá no se está ofreciendo cobertura universal, porque no tenemos que confundir obligatoriedad con universalización, No, no. ¿no? Y entonces, en nuestros países, la universalización sigue siendo una obligación de los estados, más allá de si es obligatorio o no obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, acá el resultado, digamos, es que tenemos que volver a pensar y tenemos que volver a mirar si si hay una capacidad del sistema, capacidad en vacantes, en edificios, en personal, que se aproxime o no se aproxime para a garantizar la universalidad. ¿M? Ujú. Entonces, ahí la política cambia y además cambia, digamos, esto me hace acordar un poco a cuando yo estuve trabajando hace muchos años en un proyecto con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, en escuela media, ¿no? Sí. Y en ese momento en Tucumán, uno de los expertos nos decía, todas las escuelas están entre las cuatro avenidas. Y entonces yo le digo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir en el ejido del centro de la ciudad, ¿no es cierto? Entre las cuatro avenidas. Y todo lo que es periferia no tiene ni edificios, ni movilidad como para llegar, ni docentes, ni... Entonces, tenemos que preguntar, ¿no es cierto?, Mm, cómo diagnosticamos, cómo vemos, digamos, el sistema, cómo está distribuido, cómo se maneja esa gobernanza, cómo se manejan esas prioridades, porque sin ninguna duda, hoy no tenemos capacidad para atender a los niños de las periferias. claro. No tenemos capacidad, y además, porque cuando se tiene cierta capacidad, vinculado con la superación de barreras de distribución territorial, de pobreza, accesibilidad, tenemos un problema de calidad Mm, fuertísimo, claro. fuertísimo, ¿sí? Entonces, Sí. ahí está, ahí está el problema. Y además tenemos un problema que se va profundizando. ¿Por qué? Porque en toda América Latina, incluida por supuesto la Argentina, el mayor riesgo que tenemos es el riesgo del ajuste Mm, vinculado a las políticas públicas. ujú. Entonces, frente a la disminución de las cohortes, vemos que se construyen dos respuestas completamente diferentes. Una respuesta es que hay menos niños, menos matrícula, menos salas, menos docentes, menos presupuesto, ¿sí? Ujú. Esa es una, la fácil, que está diciendo, que muchas veces lo vemos que se dice en televisión. Claro. Y es la respuesta al ajuste, ¿no? Ujú. Es una respuesta sencilla desde una mirada fiscal, de un Estado achicado, desde un Estado irresponsable respecto de los derechos comprometidos por la adhesión a pactos preexistentes, llámese la Convención sobre los Derechos del Niño, que Claro. además en nuestro país
tiene rango constitucional, tiene rango de ley, varias leyes garantizan esos derechos, etcétera. Pero Mm. hay otra posibilidad, Ujú. otra respuesta. Menos niños, mantener recursos, incorporar a quienes siguen excluidos, Claro. mejorar las condiciones de atención y de enseñanza, invertir más por niño, más calidad, más equidad. Y esta no es una diferencia solo técnica, No, no. es una diferencia totalmente política, Ujú. totalmente política. Y Ujú. entonces, esta reducción de población infantil no puede traducirse en una reducción proporcional del financiamiento destinado a la infancia. Hay que rechazarlo de pleno. Ujú. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una enorme deuda con la primera infancia y con las infancias en general, porque no es solo con la primera infancia, porque necesitamos universalizar, porque necesitamos mejorar las condiciones institucionales, porque tenemos falta de docentes, tenemos personal totalmente insuficiente y además ese personal no está bien formado, Claro. no tiene las condiciones laborales adecuadas. Y por eso en la OMEP, por ejemplo, hemos trabajado tanto por definir los lineamientos de trabajo decente en Ujú. primera infancia junto con la OIT. Y esos lineamientos ya tienen 12 años y yo te puedo asegurar, Amparo, que la gente no conoce que Sí, existen lineamientos, ni los gremios lo y conocen. no se cumplen. El año pasado, cuando se cumplieron, el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, cuando se cumplieron 10 años de los lineamientos de trabajo decente en primera infancia de la OIT, nos llama unas colegas de la Internacional de la Educación. Vos sabés que la Internacional de la Educación es el organismo mundial que concentra todos los gremios, los unions, como dicen en inglés, del mundo entero, Sí, docentes, ¿no? Y además es un organismo súper importante porque ellos tienen una presencia establecida y reglamentaria con voz y voto dentro de la UNESCO, dentro de las Naciones Unidas y demás. O sea, y bueno, la idea era hacer un pequeño estudio para ver hasta dónde esos lineamientos se conocían, se sí. aplicaban y demás. Y esa investigación la hizo MEP junto con la Universidad de Dublin, de la ciudad de Dublin, y al principio hasta les chocó Sí. a qué conclusiones nosotros habíamos llegado. Y la conclusión era de que No se ni los conocían. propios gremios conocían estos lineamientos. Y yo creo que hay que trabajar mucho sobre este tema del personal y sobre todo frente a la formación, a las condiciones laborales, a las condiciones salariales, a la dignidad. Totalmente. este, y bueno, por supuesto necesitamos políticas que tengan que ver con desarrollar, con llegar a territorios rurales y alejados, ¿no? Ujú. Y esto no es algo desconocido para la región. No, O no. sea, no hay que inventar la pólvora. Yo creo que de verdad, la región tiene una experiencia extraordinaria. Lo que pasa es que muchas veces ni lo compartimos, ni lo comunicamos, ni lo evaluamos, ¿no? Totalmente. Pero, por ejemplo, en Chile, con la Junji, y con Fundación Integra, la llegada a las islas del Chiloé, por ejemplo, ¿no? A través de los programas para padres, programas que son antiquísimos, Mm. antiquísimos en América Latina, que empezaron con los movimientos en los años, fines de los años 50, 60 del siglo pasado en Perú y que después fueron tomados también en Cuba, Mm. programas como Educa a tu hijo, porque tampoco tenemos que pensar que la respuesta es el jardín de infantes, Claro, la ¿sí? única respuesta, sí. Exactamente, hay muchos formatos de política pública que se pueden desarrollar y que se han desarrollado en la historia de América Latina, que son maravillosos y que
justamente llegan a donde están los niños y a donde están las familias. Con este panorama político que nos presentás, que digo, me parece muy interesante, pero muchas veces nuestro foco de trabajo en nuestro posgrado a veces es más bien las prácticas y creo que está bueno tener esta visión, por eso arrancábamos con estas preguntas un poco más a nivel amplio, pero ahora también me interesaría, digo, me gustó cuando proponías estos dos caminos posibles ante la situación que tenemos presente y ojalá se pudiera profundizar en este segundo camino de sostener la inversión o incluso de profundizar y aprovechar, tratar de aprovechar esto como una oportunidad para la inclusión. Me gustaría ahora llevar nuestra conversación un poco más hacia el foco de las prácticas concretas, de las salas. Otra cuestión que también es recurrente, que aparece en los trabajos de colegas del nivel inicial, tiene que ver con que si bien es una política al nivel del sistema, el trabajo con las emociones parece haberse focalizado particularmente en el nivel inicial y tener ahí algún vínculo especial. Y queríamos preguntarte qué mirada tenés al respecto de ese tema. Bueno, mira, si hay algo que, que me revela es el tema de cómo se está encarando el tema de las emociones, ¿no? Sin ninguna duda, este, la construcción de la emocionalidad es, por supuesto, parte de nuestro eje de trabajo, Claro, este, de nuestro foco vinculado con el desarrollo infantil. Solamente a título, vamos a decir, didáctico, eh, dividimos a los seres humanos en áreas motoras, en lo intelectual, ahora sí, con el tema de las neurociencias, aún peor, digamos, con el tema de la inteligencia, etcétera. Este, hay mayores fragmentaciones del ser humano, pero nosotros como seres humanos somos seres integrales, y las emociones siempre van a estar presentes dentro de la educación infantil y dentro de la vinculación y de la relación necesaria que existe entre los niños y las niñas, con el mundo adulto y con los referentes afectivos, ¿no es cierto? Nosotros somos referentes afectivos claro. de los niños y de las niñas que vienen, de los chicos y chicas que vienen a nuestros jardines, y también de las familias, ¿verdad? Cómo los recibimos, cómo los alojamos. Y eso es un trabajo, digamos, es un aspecto de nuestro trabajo que sin ninguna duda sobre lo cual nos tenemos que formar. Pero podemos formarnos desde un punto de vista, digamos, simplista y facilista, pensando que las emociones se resuelven con los emojis, ¿no? Claro, o se gestionan. Este, pero hace ya muchísimos años, que hay toda otra línea de trabajo eh, que nos ha formado y que nos ha ayudado a ser lo que somos hoy como educadoras y educadores. Y en este sentido quiero decir, y yo valoro mucho en mi propia formación, que yo me formé en una época donde la psicología era una dimensión muy importante dentro de la formación, y creo que eso se ha perdido un poco en la formación docente, Mm, inclusive particularmente el psicoanálisis, ha perdido como este, estatus epistemológico, se piensa que no es necesario conocer cuál es cómo evoluciona un bebé, cómo evoluciona su psiquis, su constitución psíquica, su pensamiento, sus emociones y demás. Y ujú, entonces se ignora se- en la formación, o se
simplifica en la formación. Sin embargo, tenemos colegas que por ejemplo, yo quiero mucho a Mari Carmen Díez Navarro, que es una pedagoga española, que ahora justamente en pocos días vamos a hacer un webinar con ella el día 19. Vamos a hacer un webinar con ella porque ella siempre ha tomado lo que llama el piso de abajo de la escuela, ¿no? O sea, Ujú. aquellos aspectos inconscientes, Sí, aquellos aspectos que tienen que ver con habilitar las emociones, aquellos aspectos que tienen que ver con la socialización de los niños y las niñas. Y acaba de sacar el libro número 25. Y si tiene 25 libros, no haber leído uno, uno claro, de Mari Carmen Díaz Navarro, durante la formación es una especie de pecado mortal. claro. Este, ahora sacó uno que se llama Como pétalos de rosa, y justamente lo que ella toma en este libro, que lo estoy leyendo porque acaba de salir de la editorial y me lo terminé comprando, no voy a decir por dónde, pero terminé comprando, casi lo digo, porque no era fácil de conseguir, Sí, este, donde ella analiza justamente los famosos procesos de socialización. Y si hay algo que la educación infantil ha tenido siempre, ha sido definida inclusive como la eh, primera socialización. exactamente como la primera socialización y como de alguna manera el foco era, no sé si recordás distintas definiciones, era por un lado la construcción del mundo, bla, 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 Ujú. ¿no? Y comprender Sí, el mundo, y por el otro lado era la socialización. Entonces, todavía creo que tenemos muchas cosas por decirnos y por preguntarnos vinculados a que todos venimos de un grupo. Venimos de un grupo, el núcleo familiar, sea como sea, extensa, claro. monoparental, lo que sea, Ujú. ¿no es cierto? Y nos vamos construyendo en grupo, ¿no? Y nos vamos construyendo también dentro de la educación infantil con esa primera institución que nos abre las puertas y que también está constituida por un grupo de personas con distintas modalidades, etcétera. Entonces, cuando los niños entran a un grupo, Sí, todavía no entienden el grupo, ¿no es cierto? No entienden qué es un grupo, qué es el otro, y eso lo va constituyendo, y eso está atravesado, entre otras cosas, por emociones y por conocimiento, ¿sí? Ambas cosas, ujú. ambas. La construcción de conocimiento y la construcción de las emociones. Y esto yo me acuerdo que hace muchísimos años siempre me gustó mucho trabajar el tema de periodo de inicio. Sí, Era uno de mis temas de este caballito de batalla porque siempre es el que como maestra te da más susto, te sentís pataleando en el aire, porque no conoces al niño, no conoces a la familia, etcétera. O sea que las ansiedades que tienen las familias, y que tienen los propios niños con el ingreso al jardín también la tienen las adultas y los adultos que están dentro del jardín. sí. Y y entonces lo conversábamos con las maestras y yo les decía, cuando uno se muda, ¿no? Cuando uno se muda, uno tiene como sustito de volver a la noche en el barrio, ¿no? No tenés confianza de cuál es la mejor verdulería, cuál es la panadería, qué pasa con los ruidos, te sorprende, te desconcierta, te hace sentir inseguro. Pero en la medida en que vos conoces, que empezás a saber dónde está la parada de colectivo, cuál es el negocio que abre hasta más tarde a la noche, o sea, cosas simples, empezás a tener menos miedo. O sea, las emociones te
de alguna manera se entrenan, uno se tranquiliza, uno Claro. puede empezar a confiar, etcétera. Bueno, lo mismo digamos, en Sí, nos esta pasa. nos pasa a Está buena todos, la ¿no es metáfora cierto? porque nos pasa a todos, nos pasa a las familias, nos pasa a los docentes, les pasa a los niños. Tal cual. Entonces, por esa razón, creo que lo que nos aporta Mari Carmen a través no solo de la reflexión, la sólida reflexión psicológica, desde las teorías psicológicas, digamos, sino fundamentalmente esa reflexión sobre la práctica Mm, concreta y esos ejemplos bien aterrizados, donde están las voces de los niños, lo que los niños dicen sobre sus emociones, sobre las hipótesis que tienen sobre la vida, sobre las relaciones. Recuerdo en algún libro de ella algo sobre no me acuerdo cómo se llamaba, si los aretes de la maestra o algo por el estilo, que ella hablaba de la envidia, por ejemplo, con los niños, ¿no? Porque también claro, esta es una cosa que también tienen estos entrenamientos en emociones que están planteándose hoy en día en los jardines, sí, porque de otra manera no podría decirlo, donde hay emociones buenas y malas, ¿no? mm. Y ella, Mari Carmen, una de las cosas que nos enseña a las maestras del ya, ¿no? A las que estamos en el frente con los niños y las familias, es que no hay emociones buenas y malas, No, ¿sí? Si yo meto la mano adentro de un horno caliente y pego un grito y lloro, sí. ¿soy anormal? No. No, A no, ver, para nada. se me puede cuestionar Todo lo contrario. todo lo contrario, justamente, digamos, la voz de alarma sería que si meto la mano en el horno y me quemo, no diga nada. Claro, Ahí estamos en el horno, ¿no? Exactamente, literalmente. todas en el horno, no solamente la mano. Entonces, este, eh, muchísimos ejemplos de cómo se trabaja y cómo se encaran y con cuántos prejuicios se encara lo bueno y lo malo en las emociones y cómo podemos manejar esas emociones y cómo podemos elaborarlas y cómo podemos entenderlas y no transformarnos en pequeños robots, Claro. ¿no? Querer que los niños sean todos robots. Este, y ahí, bueno, se mezcla todo con todo. Estos días, justamente hablando de los robots, estaba preocupada pensando en el tema de la propuesta de homeschooling, ¿no? Sí, Porque en algún momento yo pensaba, homeschooling junto con eh, las pantallas, es un problema. este, o sea, podemos pensar en un niño muy aislado, Ujú. en un niño y una niña muy, muy aislados, con muchísimos problemas de socialización. Me, Entonces, Te me sí, adelantaste a la última pregunta que te no iba a me digas. hacer, que te la anticipo para que ya le podamos dar cierre en torno a eso, que era en torno a las tecnologías, que es uno de los últimos, uno de los temas también muy recurrentes que nos surgen, y sobre todo, digo, cómo analizás capaz esas políticas que ahora están empezando a ver de en algunos casos inclusión de tecnologías y en otros casos lo contrario, ¿no? Exclusión de tecnologías en las escuelas o en la educación. Te la dejo planteada, así ya cuando seguís la puedes retomar. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy una usuaria fanática de las tecnologías y las pantallas. Este, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, también cuando apareció la imprenta, casi lo queman a Gutenberg en una Claro. pira, ¿sí? A Sí, ver, sí, el cambio siempre. claro, todas las épocas históricas, ¿no es cierto?, tienen sus tecnologías. El asunto es, como diría Freud, el quantum. En una teoría sexual, Freud analiza distintas
posibilidades de desviaciones de la sexualidad. Y entonces, por ejemplo, el voyeur, ¿no? El que mira y se satisface solo mirando. Él dice, en una vinculación, en una sexualidad, también hay mirada. El asunto es cuánto Claro. ocupa, ¿verdad? Ujú. Entonces, con la tecnología, yo porque soy de la época, imagínate, de las calendas griegas, y creo mucho, todavía utilizo mucho Freud en muchas de mis lecturas. Sin embargo, tengo que decir que sin ninguna duda todo depende del quantum. Claro. O sea, los niños y niñas pequeños tienen que estar con otros niños y en la naturaleza, si fuera posible, pero viven en estas ciudades, Claro. ¿sí? Que también no hay Viven muchas en estas opciones. ciudades donde no hay mucha cuestión. Viven en una familia donde la mamá lo fue a buscar al jardín después de que estuvo 8 horas en el jardín, maternal, subió a un colectivo, viajó un montón de tiempo y llega la mamá a la casa, y digo eso porque vuelvo a insistir en que sigue siendo muy feminizada el cuidado infantil, a pesar de que sí hay hombres que se involucran cada vez más por suerte. Ujú. Pero bueno, llega y tiene que, a ver, cocinar. Llegó la cena. Claro. Entonces, ¿dónde lo metes al nene? Y al nene lo metes en la tele, lo metes en la tablet, lo metes en el teléfono que te doy un rato, ¿no? Este, entonces, bueno, por un lado, creo que tenemos todos que revisar Sí. cuáles son las alternativas de juego, de atención, de cuidado y de chupete electrónico que le damos a los niños pequeños, pero por otro lado tampoco estar negados a que ellos viven en este mundo y la alfabetización informática o la alfabetización, ya excedemos lo informático en todas las nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, en robótica, etcétera, Mm. es algo importante dentro del despliegue y de la formación de los niños pequeños, Claro. pero siempre depende del quantum. Y una gran oportunidad que tienen los jardines es justamente usar lo menos posible las pantallas en primera infancia. Que son las ¿Sí? tendencias que en muchos países están proponiendo. Claro, usar lo menos posible, pero hay usos que son muy interesantes, hay experiencias que son muy interesantes. Acá en Argentina, por ejemplo, lo que está haciendo la comunidad educativa de Vicente López, es interesante. Las maestras trabajan con realidad aumentada cuando salen a trabajar temas de la naturaleza, Claro. ver los pájaros, ver las hojas, ver los insectos, buscar información. Inclusive, hace ya unos años atrás recuerdo un jardín rural en Corrientes que uno de los niños preguntó, ¿por qué no hay mariposas? Sí. Y entonces, en un jardín rural, ¿por qué no hay mariposas? Fue una pregunta maravillosa que con Ujú. una maestra con oreja verde para los niños, que como dijo Gianni Rodari, era capaz de escuchar a los niños, de escuchar a las hojas de los árboles, de escuchar a los animales, ¿no es cierto? Se planteó, y ella también la pregunta, ¿por qué? Y Ujú. entonces esta es una buena pregunta para investigar con todo el grupo. Claro. Y no teniendo ni internet ni nada, una de las tantas actividades que hicieron fue ir al pueblo, al locutorio, a, A buscar. a buscar información. O sea, podemos usar la tecnología y debemos ir usando la tecnología, pero también tenemos que saber desde dónde la vamos a usar y sobre todo problematizarnos vinculado con la democratización, ¿no es Ujú. cierto?, de que no esté en manos, o sea, una pregunta más allá del jardín, una pregunta que tiene que ver con cómo funciona el mundo, con cómo funcionan las grandes corporaciones,
con cómo quieren dominar el campo, con cómo cobran por todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante cuestionarse, hacerse preguntas de adultos entre adultos? No Ujú. solamente Sobre, preguntarse cómo abordar las tecnologías en los niños pequeños. no, muchas Pero veces es bueno, ya sobre nosotros sabemos que mismos también. los primeros años, cuando un bebé es pequeño, queda Mm, capturado por la luminosidad de las pantallas. Entonces es muy importante el quantum, el que no tenga al principio acceso, pero tampoco, sino, o sea, esto es lacaniano, vuelvo al psicoanálisis otra vez. Lacan en un momento dice, cuando en la época de la angustia de los 8 meses, ¿no? Que mm, todos lo hemos el niño supera esa angustia cuando desvía la mirada, se da cuenta que la mamá está desviando la mirada hacia otro que no es él. Y el otro que no es él es el mundo. claro, Entonces, él desvía la mirada también hacia ese mundo. Y es ahí cuando se enamora del mundo, ¿no? Cuando el deambulador sale rajando, ¿no? A tocar a todo, a mirar explorar. todo, ¿verdad? A explorar. Bueno, muy bien. Si nosotros estamos todo el santo día con la pantalla, ¿cómo va a ser posible que un niño no quiera la pantalla? Sí. Entonces, Que además es un mundo tan chiquito. exactamente, estamos todo el día con la pantalla. Mm. Una anécdota de abuela. Voy a buscar a mi nieto al Bernasconi, a la salida del Bernasconi, y me siento, como todas las abuelas que llegamos temprano, Sí. en el paredoncito, en Ujú. el paredón. Ya había salido una nena de jardín. Este va a la primaria, ¿no? Entonces ya había salido una nena de jardín que estaba con su mamá esperando al hermanito. La mamá estaba con el celular. Entonces la nena le dice, hoy aprendimos murga. Y entonces se puso a mostrar todo el baile con los brazos sueltos de la murga argentina, ¿no? De esa murga que parece un muñeco de trapo, ¿no? Sí. Y a canturrear. Y la mamá no levantaba la mirada de la pantalla. Entonces Claro, yo que estaba sentada al lado le dije, a ver, mostrame. claro. Y entonces ella me mostró. Mm, Y bueno, y yo le decía, qué lindo, y qué sé yo, y qué más, y otra cosa, y qué hicieron, ¿no? mm, Y pregunté un montón de cosas. La mamá seguía con la mirada en la pantalla. Entonces creo que es hora de que trabajemos también mucho con mm. las familias y con nuestras propias conductas Sí, que no nos preguntemos vinculadas con sobre las los pantallas. niños, sino sobre nosotros. Exactamente, esa es la Bien. idea. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. La verdad que hemos abordado un variopinto de temas que bueno, era en esta nueva temporada en la que nuestro eje no son las problemáticas, sino el nivel, teníamos muchas preocupaciones y te agradecemos mucho. Si querés cerrar con algún comentario final. Bueno, no, tenemos muchos desafíos por delante, pero también tenemos mucho terreno ganado. No tenemos que desalentarnos. La esperanza siempre es militante, este, y no voy a decir que siempre que llovió paró, pero no paró de casualidad, ¿eh? Paró porque resistimos, paró Bien, porque resistimos. Juntémonos, no estemos solas y solos, que eso es lo que nos pasa muchas veces cuando trabajamos en el los nivel. docentes. Juntémonos con otros y otras. No nos desalentemos porque las infancias nos reclaman, nos están esperando y merecen adultos y adultas que estén comprometidas, que sean amorosas y que sean sobre todo muy estudiosas. Muchas gracias. Gracias a vos. Esto fue Prácticas Escolares en Contexto, el podcast del posgrado en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, Argentina. Si disfrutaste de esta conversación y querés volver por más, podés suscribirte para estar al tanto de novedades. Compartinos con colegas y amigos. Hacé correr la voz.